Bueno, entonces, miren, lo que había quedado pendiente en el ejercicio es que a la hora de ordenar en el JTable también se pudiera ver descendente. Hicimos la variante de verlo por renglón o por columna, pero nos faltó la de ordenar ascendente o descendente. Y recordando lo que hicimos en el ejercicio del arreglo unidimensional, por aquí está. No hay una función, no hay dentro del array, no hay una función que me ordene de manera descendente. Entonces, como lo resolvimos, aquella ocasión, si lo recuerdan, es recorrer el arreglo ya ordenado, pero al revés. En lugar del 0 al último, lo recorrimos del último al primero. Y entonces, de esa manera, al irlo mostrando, pues resultó que el usuario lo ve como descendente. Descendente quiere decir del mayor al menor. Bueno, entonces nos falta eso, pero vamos a hacerlo de la misma forma. En el caso de la matriz, ya ven que para ordenar, lo que hicimos fue del JTable datos, copiamos a una matriz que llamamos valores. Como no pudimos aplicar el array sort sobre la matriz, entonces de la matriz lo pasamos a un arreglo unidimensional. Y luego ese sí le aplicamos el array sort y ya una vez ordenado lo pasamos al JTable ordenados, ya sea por renglón o por columna, dependiendo del recorrido de los ciclos. Pero siempre empezando del cero al total de elementos del arreglo. Para mostrarlo descendente, pues nada más sería lo mismo, pero recorrerlo al revés. ¿Cuál es el último elemento del arreglo? ¿Cómo puedo llegar al último elemento del arreglo? El primero es el 0, pero el último, ¿cómo puedo llegar a él? Por ejemplo, aquí eran 10 elementos numerados del 0 al 9. ¿Cómo llego a este 9? ¿A través de qué? ¿Subíndice de qué? Sí, es con el len, ¿sí? Pero, a ver, si ponemos aquí datos.len, en este caso en particular, ¿cuánto vale en este ejemplo? Serían 10. No podemos llegar hasta datos.len porque la posición 10 no existe, ya que empieza del 0. Entonces, ¿cómo sería? Menos 1, ¿sí? Menos 1. Ese sería el último, voy a ponerlo así. El último elemento, vamos a llegar de esa manera, aquí. Ahorita es el 9, 10 menos 1 es 9, pero en cualquier tamaño pues sería datos.len menos 1. Así es que para mostrarlo de manera descendente, lo que vamos a hacer es que la n, ya ven que tenemos por ahí una variable que se llama n, y que inicialmente la empezamos en 0, pues porque este 0 es este mismo. Y luego le hacíamos n más para que fuera incrementando de 1 por 1. Bueno, ahora lo vamos a empezar la n va a empezar del último. Aquí ese sería el último elemento. Y para ir descendiendo, ¿qué pondríamos? La n menos menos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ese cambio. Lo vamos a hacer aquí en el ejercicio. Bueno, este es el último. Para que el usuario escoja de una forma o de otra, pues vamos a agregarle un checkbox aquí. Y al usuario le vamos a preguntar si lo quiere descendente o no. Si no está activado, no lo quiere descendente, o sea, va a ser normal, ascendente. Y si está activado, pues lo va a querer descendente. Bueno, le voy a cambiar el texto, aquí va a decir descendente. Descendente es del mayor al menor. Y le voy a poner al nombre del componente JCheckOrder. ¿Así? JCheckOrder. Bueno, entonces lo que tendremos que hacer ya en el código, obviamente está en el botón ordenar. Aquí, pues ya cuando lo mostramos ahorita siempre es ascendente, la n empieza en 0 y siempre va incrementando. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Pues que cuando el usuario tuviera activado ese checkbox, la n no va a empezar de 0, va a empezar ya vimos, de datos.len menos 1. Y en lugar de irse incrementando, sería decrementando. Así es que en cada lugar donde intervenga la n, vamos a hacer la pregunta. Aquí diríamos, si
J check orden, que es el que acabamos de agregar, punto. Si está seleccionado, si eso es verdadero, quiere decir que la n va a empezar de datos.len menos 1. El primer valor que va a mostrar es el último de la regla. ¿Sí? En caso contrario, si no está activado, pues quiere decir que la n va a empezar lo normal, que es el 0, como ya estaba. Bueno, esto también tenemos que validarlo aquí cuando la n va incrementando, porque no siempre, ya no se vale que siempre vaya incrementando. ¿Cuándo debe ir decrementando la n? Cuando está activado el check orden, ¿verdad? Entonces, aquí en cada una de las que incrementa, vamos a preguntar si J check orden está seleccionado. Si eso es cierto, quiere decir que la n no debe ir incrementando, debe ir decrementando, porque empezó de un valor alto y va a ir descendiendo. En caso contrario, pues que vaya incrementando. Solo cuando el usuario tenga seleccionado el checkbox es cuando vamos a empezar del último e ir decrementando. En otro caso, va a empezar de 0 e ir incrementando, que era como ya lo teníamos. Ok, entonces aquí lo mismo. Le vamos a preguntar si J check orden punto is selected. Si eso es cierto, entonces la n va a ir decrementando. En caso contrario, la n va a ir incrementando. Entonces vean que con un solo ordenamiento y nada más modificando algunos detalles, podemos tener las variantes que el usuario nos pidió, ya sea ascendente o descendente, por renglón o por columna. A ver, vamos a checar eso. Dice, voy a poner aquí una serie de elementos, a lo mejor 5 por 6 por 5, ¿sí? Aleatorios. Entonces, le voy a decir ordenar, como no está activado ninguno de los checkbox, lo va a ordenar por renglón, lo va a ir creciendo por renglón y va a ser ascendente del más pequeño al más grande. Eso es lo normal. Aleatorio. Ah, bueno. Ordenar, ¿sí? Entonces, empieza de un número pequeño, va creciendo en el renglón, al siguiente renglón sigue creciendo, está acomodado por renglón y está del menor al mayor. Si yo activara el descendente, debe verse también por renglón, pero ir descendiendo, empezar del mayor y luego ir bajando. Vamos a poner aquí ordenar. Y vemos que ahora el 97 es el primero y va bajando porque es descendente, hasta llegar al más pequeño. Está por renglón. Si yo quiero hacer lo mismo por columna, más lo activo aquí, le digo, ahora ordena por columna, entonces es descendente, empieza del mayor y va decreciendo por columna. Cada columna va decreciendo hasta llegar al menor. Y si le digo descendente, pero que no sea por columna, que sea por renglón, ordenar, y entonces ahora va decreciendo, pero por renglón. ¿Sí? Ok, entonces ya con eso tenemos pues resuelto por completo el ejercicio. Nos habían pedido que se fuera a ordenar, bueno, que no decías tal vez explícitamente, ahora sí ya va a estar tanto por renglón, por columna, ascendente o descendente, según la combinación que el usuario necesite. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿No? Ok, bueno. ¿Sí salió o no salió? ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora sí les voy a pedir que pues empecemos a repasar los conceptos que les encargué. La idea, bueno, es no tardarnos tanto en los conceptos, que hubiera diferentes, digamos, que no fuera la misma idea siempre. Y para poder redondearla aquí, ya vamos a empezar ahora sí programación orientada a objetos. Hagan de cuenta que es el primer día de clases. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí,
Ahora, el hecho de que vayamos a empezar con los conceptos de programación orientada a objetos no quiere decir que no los estemos usando. Ya los hemos estado usando, pero no hemos sido conscientes, pues porque todavía no veamos los conceptos. O tal vez ya tengamos antecedentes. Bueno, me voy a ir aquí a mi, le voy a agregar una página por aquí. ¿Qué estamos hoy? Es jueves, ¿qué? 9 de febrero del 2023. Y bueno, vamos a ponerlo por ahí. Y vamos a poner ahora programación orientada a objetos, que como está muy el nombre largo, el nombre muy largo, ¿cómo lo abreviamos? PO. O en inglés, ¿cómo se abrevia? ¿Lo han visto abreviado en inglés? Es OOP. OOP, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, yo les encargué por ahí que consultaran varios conceptos. El primero de ellos fue la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Y entonces, yo quisiera que fuera voluntario para no, así señalar a alguien, que fuera voluntario que nos leyeran, o sea, no tiene que ser de memoria, que nos lean la idea de los diferentes conceptos. Así es que vamos a empezar. Vamos a empezar por... ya de esta parte de la sesión, pues ya no vamos a hacer código, vamos a repasar, ¿sí? ¿Quién me puede leer el concepto de programación orientada a objetos? Alguien que quiera, si no, pues agarro la lista, ¿verdad? Allá, ¿sí? A ver. La programación orientada a objetos es un modelo de programación de datos, lógica, en lugar de centrarse en la lógica para esta manipulación. Ajá. Un objeto se puede definir de datos tanto Ok, gracias. A ver, esa idea pues está muy completa y aborda muchos términos de programación orientada a objetos, ¿sí? Ok. Alguien que tenga una idea más breve, no porque esté mal esa, ¿eh? Nada más para que sean diferentes. Una idea más breve de lo que es programación orientada a objetos, porque ahí ya incluyó pues muchos conceptos, ¿verdad? Es total. Alguien que tenga, o aunque haya leído algo y que nos diga cuál es su modelo. Ajá. ¿No te acuerdas? O una idea que no sea que no tenga tantos conceptos de programación. Así, una idea de la programación orientada a objetos. Bueno, la primera parte que leíste dice que está más bien basada en clases y métodos y no en funciones, algo así. A ver, bueno, ¿ustedes por qué creen que, o bueno, primero voy a empezar con esto. ¿Cuál es el tipo de programación que usábamos en fundamentos de programación? Estructurada, ¿sí? El enfoque que le damos en fundamentos de programación es estructurada. La programación estructurada, aparte de las estructuras de control, están basado mucho en funciones. Ya ven que decíamos, no, es que para que sea más eficiente, en lugar de tener todo el código ahí todo junto, mejor lo separamos en funciones. Y para acceder a una función normalmente le mandamos parámetros, le mandamos datos, ¿sí? En eso está basada la programación orientada a objetos y se centra mucho en los algoritmos, perdón, la programación estructurada. Bueno, este es otro tipo de programación. Una pregunta sería, ¿por qué cambiar a otro tipo de programación? ¿Por qué nos vamos ahora a la programación orientada a objetos? ¿Por qué creen? Aunque no sepa nada de programación, ¿eh? O sea, ¿por qué se cambia? La programación orientada a objetos es otra forma de programar. Eso dicen que es un paradigma de programación. ¿Por qué? Es como otra filosofía, hagan de cuenta, ¿sí? Para resolver los problemas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cambiar de filosofía? ¿Por qué cambiar de
de paradigma. Si estamos bien a gusto con la programación, bueno, yo estaba bien a gusto con la programación estructurada. Y luego ya me dice, no, orientado a objetos, ¿por qué? Ah, pues porque la tienes que dar. Ah, o sea, pero esa no es la razón, ¿verdad? No es porque apareció en la retícula y pues hay que darla. Antes en la retícula aparecía programación orientada a objetos, pero se llamaba diseño orientado a objetos. Entonces se veía como una materia nada más de algo que existe por ahí y que pues como es de sistemas, pues más o menos tienes que darte una idea. Era una materia nada más. Y toda la programación era estructurada. Se daban 3 clases de programación y se llamaban así, programación 1, programación 2, programación 3. Y todo era estructurado. Y luego cuando nos dicen, hay que cambiar a orientado a objetos, ¿qué creen que tuvimos que hacer los profes? Hablo de hace muchos años, ¿no? Bueno, hace a lo mejor 10 o no sé cuánto. Tuvimos que prepararnos pues para entender los conceptos porque para nosotros sí fue un choque tremendo. A lo mejor para ustedes espero que no, porque pues prácticamente, salvo lo que se ve en fundamentos, todo lo demás ya va a ser orientado a objetos. Pero nosotros que veníamos de una cultura de programación no estructurada, fue algo bien, hasta estresante cambiarnos en primer lugar porque nos cuestionábamos, ¿para qué cambiamos si estamos bien a gusto así? ¿Para qué cambiamos? Bueno, yo les hago la misma pregunta, ¿para qué creen que cambiamos? ¿O por qué cambiar? ¿Es más útil? ¿Sí? ¿Abarca más cosas? ¿O podemos hacer cosas más complejas? ¿Sí? O sea, este, quienes visualizaron los conceptos de la programación orientada a objetos, pues no fue de un año para otro. O sea, mientras la programación estructurada estaba en su apogeo, hubo visionarios de la programación que dijeron, no, pues es que va a llegar el momento en que la programación estructurada no va a dar para la complejidad de los problemas. O sea, ya estaban viendo, es que al principio los sistemas, ¿qué es lo que solucionaban al principio? Pues cuestiones administrativas, contables, al principio. Ya ahorita, ¿dónde no interviene un sistema computacional? Pues entonces cada vez las aplicaciones más complejas, y la programación estructurada llega a un punto en que se vuelve un caos, ¿sí? Tantas funciones, tantas. Entonces, bueno, una de las ideas de cambiar de paradigma es porque cada vez los problemas eran más complicados y teníamos, entonces se tuvo que idear, ahí es donde viene el enfoque, la filosofía, el paradigma, se tuvo que dar otra manera de. ¿Y a dónde creen que voltearon los que empezaron con estos conceptos voltearon al mundo real, al mundo real? Dijeron, a ver, bueno, no así como yo, así parado un ratito. Ellos dijeron, a ver, ¿cómo funciona el mundo real? Pues el mundo real es bien complejo. ¿Y cómo hay interacción? O sea, ¿cómo sobrevive la gente y los animales? ¿Y cómo le hacen? Y es cuando empiezan a surgir esos conceptos. Por eso ahí en la tarea yo les pedí ejemplos del mundo real, no de código, ¿verdad? Así lo puse. Algunos sí pusieron un poquito no de código, pero sí más bien orientado a la programación. Y bueno, de todos modos está bien, ¿verdad? Pero entonces la programación orientada a objetos, en principio yo lo veo así y ya me convencí después de tiempo de que yo decía, no, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo como dicen? Si yo todos los problemas que me están poniendo aquí yo los puedo resolver con estructurada sin mayor problema. Bueno, pero obviamente pues los problemas cada vez van siendo más complejos. Y entonces ese es uno de los detalles. Otro de los detalles es que en todos los lenguajes de programación, en general en programación, siempre se busca la reutilización del código, siempre. ¿Se acuerdan que yo a veces les decía, no, chavos, copiar y pegar código como que les debe dar comezón ahí en los dedos, porque casi siempre quiere decir que hay una mejor forma, más eficiente, porque copiar y pegar código pues sí resuelve problemas, pero ¿qué tal si tengo que modificar el código? Pues tengo que hacerlo 2 o 3 veces, o las veces que haya copiado el código, ¿verdad? Con el gran riesgo de que en una de esas o más me equivoque. Entonces, cuando nosotros detectamos que algo se puede hacer en una función o se puede encapsular de alguna manera, pues mejor lo hacemos así. Entonces, la reutilización del código es algo que siempre se busca en la programación en general. Y la programación orientada a objetos fomenta mucho la reutilización del código. Tanto así
que nosotros nunca partimos de cero para hacer una aplicación. Siempre tenemos una serie de librerías que alguien ya programó y que nosotros nada más estamos aprovechando. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos la idea es esa, ¿verdad? De que es otra forma de abordar los problemas, hay que entender los conceptos que no son cosas del otro mundo, bueno, son de este mundo, porque son cuestiones de la vida real. Los conceptos que les encargué son, todo el tiempo los estamos usando, ¿eh? A ver, entonces voy a poner aquí el primer concepto, que fue el de abstracción. Abstracción. A ver, ¿alguien quiere leer, decir algo acerca de la abstracción? ¿Qué significa la abstracción? No se amontonen, ¿eh? A ver, por favor. Sí, así es. O sea, la primera parte fue la más general, ya en la segunda como que ya empieza a meter conceptos de programación. Entonces, la abstracción, bueno, el puro nombre, la pura palabra, pues como que nos da una idea, ¿no? ¿Qué es algo abstracto? Así cuando dicen, no, está bien abstracto, como qué nos imaginamos. Abstracto es lo opuesto a concreto, ¿no? Entonces, abstracto, ¿como qué quiere decir abstracto? Algo así como vago, así como puede ser, hay muchas respuestas. Entonces, la abstracción es un mecanismo que utiliza la mente para simplificar las cosas. A veces no somos conscientes de eso, pero siempre la estamos aplicando. La abstracción consiste, por ahí lo decía, en tomar lo esencial de los objetos sin meternos en los detalles. Porque si nos metiéramos siempre en todos los detalles de todos los objetos, nos volveríamos locos. Bueno, yo digo, o sea, yo no tengo, cuando veo algo, cualquier cosa, porque cualquier cosa es un objeto, cuando veo algo, yo no tengo que entender cómo trabaja eso, nada más me fijo en lo que me sirve de ese objeto. ¿Sí? Un automóvil yo lo veo, yo que no me gusta la mecánica o no soy bueno para eso, pues yo, no me interesa, ¿verdad? Si se imaginan que me dijeran, no, tú para usar un carro necesitas estudiar mecánica automotriz. Pues no, muchos no tendríamos carro, ¿no? Ni lo buscaríamos, porque no necesito saber cómo funciona el carro, nada más necesito lo que me interesa, la abstracción, lo bonito, el color, que funcione bien, ¿sí? Y el carro me da esos mecanismos para que yo pueda aprovecharlo. Entonces, siempre nosotros estamos haciendo abstracción de todas las cosas. Tal vez un ejemplo así muy evidente es cuando conocemos una persona, hacemos una abstracción de la persona. O sea, a lo mejor un prejuicio, ¿verdad? Yo me imagino que la persona es así, así, porque pero en realidad, pues esa persona internamente tiene muchas cosas, incluyendo, pues, los órganos, ¿verdad? O sea, yo no, cuando veo una persona, no me fijo cómo tendrá los riñones o el hígado, porque no me interesa, aunque si fuera un doctor, a lo mejor sí me interesaría. Yo haría otra abstracción de esa persona. En la mañana comentaban un ejemplo que viene en un libro de programación de un gato, donde hay un gato así, un michío, ¿cómo le dicen? Un gato, ¿sí? Entonces, hay tres personas que están viendo al gato. Una persona es una ancianita y luego otra persona es bueno, la ancianita cómo ve al gato, hace una abstracción el gato es el mismo y lo ve y hace una abstracción. La abstracción que hace es verlo como un ser de compañía, así tierno, ronroneando y ella tejiendo. Y luego lo ve un veterinario al mismo gato. ¿Qué abstracción hace? No hace la misma abstracción, es el mismo gato, pero la abstracción que hace su mente, pues trabaja en función de lo que él necesita, ¿verdad? Entonces, hace la abstracción, pues, de los órganos del gato, de los huesos y todo eso. Y luego viene un tercer observador, es un carnicero. Carnicero, ¿y qué abstracción hace del gato? Pues a lo mejor él se lo imagina, no sé, ¿verdad? Para ciertas cosas. Entonces, vean cómo la abstracción es un mecanismo de la mente que hace que nosotros nos fijemos en lo esencial de las cosas, porque si no nos volveríamos, yo creo que locos, ¿no?
Entonces, yo lo veo la abstracción como un mecanismo de defensa de la mente. O sea, yo veo algo y no me interesa cómo trabaja por dentro, porque si tuviera que interesarme, entonces, pues traería demasiadas cosas en la cabeza, ¿no? La abstracción es un mecanismo de defensa de la mente para ver nada más lo esencial de las cosas. Bueno, y eso, pues no es inicialmente no fue de programación, fue del mundo real, pero lo vamos a aplicar a la programación. Bueno, siguiente, encapsulamiento. A ver, ahí lo puse mal, ¿verdad? Encapsulamiento. ¿Quién me quiere hablar acerca del encapsulamiento? O tomo la lista, ¿no? El cabo es leer. A ver, allá, ¿quieren leer? Dale. O sea, ¿qué nos dice gracias? ¿Qué nos dice la palabra encapsular? Pues, ¿qué idea nos da? Pues yo creo que todos estamos, que cubre, ¿verdad? Pues una cápsula, pues, ¿qué es una cápsula? Pues es como algo que cubre, ¿no? Que adentro, ¿y por qué lo cubre? ¿Para qué? Para protegerlo, ¿sí? Entonces, si volteamos a cualquier lado y vemos objetos, pues vemos que todos tienen una protección, todos tenemos una protección. El caso de los seres humanos, pues la piel es la protección, ¿sí? O de los seres vivos, pues en general. Y cualquier objeto también que cree el hombre generalmente lo encapsula. El encapsulamiento tiene dos propósitos: el proteger del medio ambiente y ocultar la complejidad de los objetos. ¿Sí? ¿Se imaginan? Bueno, en un tiempo sí había relojes así. ¿Se imaginan que nuestra piel fuera transparente? Bueno, ya nos habríamos acostumbrado, ¿verdad? Pero que veríamos demasiada complejidad ahí innecesariamente. Entonces, cualquier dispositivo, una compu, o sea, ¿por qué está así? ¿Por qué no le quitan para proteger los componentes, ¿verdad? Y por dentro es un mar de circuitos y de elementos, ¿no? Que es, pues si yo dijera, para poder utilizar la compu necesito saber cómo trabaja, pues no, ¿verdad? Entonces, el encapsulamiento sirve para ocultar, para proteger. Y por ahí dijiste algo muy importante. El hecho de proteger no es para que no se tenga acceso a eso. Puede haber elementos que convenga que no se tenga acceso o un acceso muy restringido, pero para la funcionalidad de los objetos normalmente nos va a proveer de mecanismos para que podamos interactuar con ese objeto. En nuestro caso, pues tenemos los sentidos con los sentidos interactuamos con otras personas, ¿verdad? Pero nuestros órganos están encapsulados, están protegidos bueno, por la piel y por el esqueleto y por todo eso, ¿no? Bueno, es el encapsulamiento. Eso, así como que en principio no parece ser muy aplicable a lo de programación, pues en programación estamos acostumbrados a tipos de datos, variables, funciones. Bueno, siguiente es ¿qué? ¿Objeto? ¿Qué es un objeto? Ah, no, tú no traes la tarea. A ver, alguien que tú aquí traes. ¿Qué es un objeto? Ahí léelo, por favor, ¿no? Así es de él. Bueno, no le hace. Se trata de un ente abstracto. Está muy abstracto la escritura. Usada en programación que permite separar las diferentes componentes de un programa. O sea, bueno, ¿y qué es un objeto así? Pues, cualquier. Fíjense, con los objetos es con los que trabajamos, ¿sí? Los objetos son cualquier ente que ya dijimos que está encapsulado, se hizo previamente una abstracción de ese objeto y pues es con los que vamos a resolver los problemas, con los objetos. Es como
cuando hacemos un algoritmo, un programa, y pues nosotros ponemos variables, ¿verdad? Y luego lo ejecutamos y le asignamos datos, y es como resolvemos los problemas. ¿Con qué qué va a interactuar para resolver nuestros problemas? Pues ya no va a ser tanto las funciones de manera aislada, sino van a ser los objetos los que van a interactuar para resolver los problemas. Bueno, el objeto en realidad pues es el centro de atención de todo esto, ¿no? Cualquier cosa es un objeto. Ahora, no solamente son cosas tangibles, pueden ser también cuestiones, a lo mejor yo tengo un objeto que sea operaciones matemáticas. Yo puedo tener un objeto que haga eso. En el mundo real, pues casi siempre nos referimos a objetos muy así tangibles que podemos identificar o tocar. En programación podemos crear objetos de cosas intangibles, de cosas que no, de ideas, inclusive de ideas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el siguiente? Clase. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? Tú querías leer, ¿no? Es descripción de objeto. Una descripción de un objeto. O sea, no es un objeto, ¿verdad? No. Es la descripción de un objeto. ¿Otra idea? ¿Sí? Sí, fíjense, define las características, sí. A ver, ¿y un ejemplo? O sea, la raza sería la clase, la raza sería la clase y el perrito sería el objeto, ¿sí? Bueno, también una definición que a mí me parece muy clara es que una clase es una plantilla o molde para crear objetos. La plantilla define las características de los objetos, pero cada objeto en sí mismo es individual. Por ejemplo, hay un ejemplo así clásico de los moldes de las galletas y las galletas. El molde sería la clase, porque es la que le da las características, el tamaño, forma. Y luego ya cada galleta sería un objeto. O sea, cada objeto va a tener sus propias características, pero que obedecen a un plano o a una planilla, ¿sí? Una plantilla más bien. Entonces, no hay que confundir el concepto de clase y objeto porque de repente ya en código como que a veces los cambiamos. ¿Sí? Bien claro, la clase es como un plano. Hagan de cuenta, en caso de un edificio, una casa, la clase es como el plano. Allá de las casas de Infonavit, por decir, de muchos objetos, ¿no? La- en una colonia de casas de Infonavit, todas son iguales, todas las casas, ¿verdad? Cada casa es un objeto, cada quien la pinta de un color, le pone diferentes muebles, la adorna de distinta manera, pero todos obedecen a un patrón que es la clase. Los planos de las casas vendrían a ser las clases, ¿sí? Bueno, siguiente, ¿qué es? ¿Un atributo? A ver, ¿qué es un atributo? Las características individuales y otro que determinan su apariencia, estado y otro. ¿Ejemplo? Las características de un gato que tiene, pues, Ujú. patas. Ok, gracias. Entonces, los atributos son las características de los objetos. Ok, yo ahorita mencioné las casas y dije, bueno, la clase sería el plano y luego el objeto sería la casa. Y luego dije, cada casa puede ser de un color diferente. El color es un atributo, tal vez no sé, el tipo de piso puede ser otro atributo porque las entregan a veces sin piso, ¿verdad? Ya. Ok. En el caso que tú dices también, ¿verdad? Pues un gato. Ahora, como el ejemplo que puse del gato, del mismo gato, pues los atributos que ve el carnicero no son los mismos atributos del mismo gato, porque hacen abstracciones diferentes. Cuando nosotros hacemos una abstracción, definimos qué características o qué atributos me interesa para resolver mi problema. ¿Sí? Entonces los atributos son datos, ¿eh? Atributos son los datos de un objeto, características de un objeto. Bueno, y luego, ¿qué sigue? El método. ¿Sí, verdad? ¿Qué es un método?
Ok, gracias. Entonces, los métodos son es la conducta, la funcionalidad que tiene el objeto. Es qué hace el objeto. El atributo es qué tiene. El método es qué hace. Los métodos son acciones. Entonces, ahorita decíamos que todo en nuestro alrededor y que de ahí se toman todas las ideas de estos conceptos, pues estamos rodeados de objetos, ¿sí? Pero yo de cada objeto, cada quien puede hacer una abstracción diferente. Vamos a suponer, y bueno, este comentario, digo, aquí es la única clase que vamos a tratar a las personas como objetos, ¿eh? Y no se van a enojar, por favor, ¿sí? Porque podemos tener una clase objeto, una clase persona, que y luego ya cada persona sería un objeto. Bueno, si yo ahorita quisiera hacer una abstracción de un alumno, yo como profe, ¿qué haría? Pues bueno, mi clase sería alumno, ¿sí? Y yo le asignaría como atributos, le asignaría tal vez el nombre, número de control, y tal vez nada más eso. Y bueno, y otros atributos, a lo mejor un arreglo de calificaciones, pudiera ser, un atributo. ¿Y qué funcionalidad yo espero del alumno? O sea, ¿qué es lo que espero que haga el alumno? Pues que haga la tarea, que estudie, que pase los exámenes. Esa es la abstracción que yo estoy haciendo de un alumno. Tal vez si ustedes van a escolares, tal vez la abstracción sea diferente, ¿verdad? Porque aunque sean alumnos, pero a lo mejor ellos necesitan más información personal, a lo mejor no tanto de las cuestiones que hagan como alumnos aquí en el aula. Entonces, en este caso de los métodos, pues hay muchos ejemplos. Uno muy socorrido es el de los automóviles, ¿no? O sea, un automóvil, si yo tengo un Mustang, siempre he querido, pero pues nunca he tenido, ¿verdad? Un Mustang. ¿Dónde estaría la clase de ese objeto? O sea, yo puedo ver, ah, se crea una abstracción para el comprador, va uno y pregunta por un Mustang, nomás por preguntar, ya sabe que no completa. Entonces, llega uno y lo que le presentan es una abstracción del, porque a lo mejor el Mustang ni siquiera está ahí. ¿Qué nos muestran? Un folleto. Y ahí me dicen colores, y luego un chorro de características. Me están presentando una clase. La abstracción que a ellos les conviene para vender, ¿verdad? Seguramente la abstracción que utilizan para fabricarlo, para repararlo, pues es diferente. Entonces, pues yo como posible comprador, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué funcionalidad, qué métodos requiero que haga bien? Pues que prenda, que apague, que dé vuelta. O sea, algo a lo mejor muy obvio, ¿no? Pero yo espero esa funcionalidad ¿y qué atributos quiero le voy a ver a ese? Pues el color, la potencia, tipo de llantas, de rines, todo lo que me interese, ¿no? Entonces, cualquier objeto que nosotros veamos va a tener atributos y métodos. Obviamente, los métodos están en función de lo útil que puede ser para resolver problemas. Este es un objeto, ¿no? ¿Qué atributos tendría? Por ejemplo, color, blanco. A lo mejor hicieron otros en color negro, ¿verdad? Igual, pero color negro. ¿Qué otro atributo tiene? Marca, bank. ¿Otro atributo? Está pegado, tiene un soporte. Ok. ¿Y métodos? ¿Qué métodos tendría? O sea, ¿cómo le hago yo para que proyecte? O sea, tiene un método de que se le conecta una alimentación, una fuente de imagen para que la proyecte, ¿verdad? O sea, ¿se imaginan que yo tuviera que entender cómo sucede eso? Pues no, ahí me hallarían. Y aparte, para aprenderlo yo nomás presiono ese botón, ¿no? Pero ustedes creen que con eso realmente se esté prendiendo. Internamente tiene que ocurrir algo complejo para que se prenda. Pero eso no me interesa. Yo tengo un método aquí, que es un botón representado, que nomás le pongo así. Los métodos es para facilitar la utilización de los objetos y interactuar con otros objetos y que se puedan. Y para eso, pues, este objeto tiene encapsulado muchas cosas que no tiene caso que yo las mueva porque lo puedo echar a perder o me puedo electrocutar, ¿verdad? Es como si yo quisiera ponerle gasolina a un carro. ¿Cómo le hago para ponerle gasolina a un carro? Tiene un método para eso. ¿Cuál método es para poner gasolina a un carro?
Bueno, primero apagarlo, ¿ah? Hay tal vez haya pues una serie de pasos pero ¿cómo le hacemos para ponerle la gasolina? Está encapsulado, ¿no? ¿Dónde está encapsulado lo de la gasolina? Pues que hay un tanque que está bien protegido y debe estar bien protegido por cuestiones de seguridad, mucha seguridad. Entonces, para ponerle gasolina tiene un método. O sea, no tiene que ser un botón, ¿verdad? Puede ser, el método consiste pues en un conducto y que llega hasta la carrocería y con un tapón yo lo abro y por ahí meten la gasolina, ¿no? O sea, ese es el método para ponerle gasolina al automóvil. ¿Se imaginan que yo no tuviera ese método y tuviera que tener descubierto el tanque y luego en el tanque le hago un agujero ahí con un taladro y luego por ahí le echo la gasolina? Yo no digo que no se pueda, pero ¿por qué no es conveniente eso? Porque no es práctico, no es seguro. Entonces, para eso sirven los métodos, para de una manera controlada y segura podamos acceder a los elementos que están encapsulados en los objetos. Vean cómo casi en lo que yo he descrito no he mencionado mucho la programación, porque realmente los conceptos son del mundo real. Pero bueno, los vamos a aterrizar en la programación, ¿sí? Ok, bueno, ya para terminar, nada más voy a poner aquí unos dos ejemplos de Java. Es un lenguaje orientado a objetos, o sea, está concebido, por eso siempre que creamos un proyecto, ¿se acuerdan que dice public class? Está creando una clase. Bueno, está definiendo una clase más bien. Si yo tengo algo como escáner, teclado, ya ven que esto lo he usado bastante. ¿Y luego qué más le ponemos? System. ¿Sí? Bueno, vamos a identificar aquí algunas cosas que ya hemos usado, pero no les hemos llamado por su nombre correcto. Tal vez por un nombre adecuado, pero no el correcto. Bueno, entonces vamos a ponerlo en... Bueno, voy a poner aquí unas flechas y luego por acá también tenemos, ya para usar el teclado, hacemos algo como esto. ¿Sí? Bueno, entonces, esto lo hemos usado de alguna forma. ¿Está ahí? Bueno, siempre que yo mencionaba el escáner, ¿cómo cómo lo describía? ¿Con qué palabra? Yo decía, vamos a agregar qué. ¿Se acuerdan? Cuando decía, vamos a agregar la librería escáner, ¿sí? Sí, así lo decía, ¿no? Bueno, pues es que no es librería, esta es una clase. El escáner es una clase. ¿Sí? El teclado viene siendo un objeto. Este es un operador para separar memoria al crear un objeto. ¿Sí? Y luego vemos qué quiere decir esto de scanner system. Este es un parámetro. Bueno, este nextIn es un método. Yo siempre le decía funciones. De repente se me iba ahí la idea y decía, el método. Y, no, función. Porque se supone que todavía no veíamos estos conceptos. ¿Sí? A ver, ¿qué otro ejemplo de clase y objeto de lo que ya usamos? Random es una clase. ¿Y el objeto cuál sería? El azar, ¿verdad? Yo les decía, le pueden poner el nombre que quieran, porque quiere decir que yo puedo, con la plantilla o el molde del escáner, yo puedo hacer un objeto que sea teclado, otro que sea archivo, claro que sea, porque dentro de escáner ya están definidos los atributos y los métodos de cualquier objeto que yo vaya a crear. Ya cuando creo los objetos son individuales, en memoria cada quien tiene su lugar y yo le puedo cambiar los atributos. Unos ejemplos muy, muy claros son acá, miren. En esto, todo lo que JButton viene siendo la clase y JBut aleatorios y JBut ordenar son dos objetos de esa clase. ¿Sí? Yo le puedo cambiar atributos
al JBoot aleatorios. A lo mejor me voy aquí al diseño y le digo, le quiero cambiar el color. ¿Cómo le hago para cambiar el color? Pues me voy a una caja de propiedades. Estas propiedades vienen siendo los atributos. Y le digo, el backColor, por eso les digo, los atributos son datos y los eventos son métodos. Bueno, entonces me voy aquí al background y ya este botón vamos a ponerlo, no sé, en este azul. Este botón es un objeto de la clase JButton y este botón también, nada más que ya le cambié los atributos. Los atributos son individuales para cada objeto. ¿Sí? Aquí tenemos dos objetos, ¿de qué clase? ¿De dónde quedó? Aquí están, ¿verdad? Los dos JTable son objetos de la clase JTable. Y cuando yo digo JLab area igual a, digo, punto set area, de setText, o sea, si yo hago algo como esto, a ver, esto lo hemos hecho, ¿verdad? JLab area punto setText área. Hemos hecho algo como esto, ¿sí? Así. A ver, vamos a identificar qué viene siendo esto. Área es un objeto. La clase es JLabel. ¿Sí? Acá tenemos el objeto, o más bien la clase de estos label es JLabel. Esta es la clase y estos son los objetos de esa clase. De una clase, por eso es un molde, de una clase puedo crear muchos objetos. ¿Y qué vendría a ser? Esto que señalé, un método. Así es que ya a partir de hoy ya no voy a decir la librería Scanner, voy a decir la clase Scanner, ya no voy a decir la función nextIn, voy a decir el método nextIn, es lo más apropiado, ¿sí? Ok, bueno, pues yo creo que ahí le dejamos. Hoy, pues fue un poquito más de rollo, pero